noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el Canal Capital. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia. Seguramente ustedes habrán oído escuchar la sigla POT, POT. Se trata del Plan de Ordenamiento Territorial, un documento que traza una hoja de ruta para el futuro de Bogotá, en este caso durante los próximos años. Pues bien, la Administración Distrital ya ha radicado el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial ante el Consejo de Bogotá, que durante los próximos 90 días deberán discutirlos en las comisiones respectivas, en la plenaria. Va a haber también unos cabildos para que los ciudadanos participen, porque este documento fija el rumbo de la ciudad durante los próximos años. Hay datos como, por ejemplo, cuántas viviendas nuevas va a construir la ciudad, qué tipo de espacio público vamos a tener, qué tan altos serán los edificios, cómo será la vida en los barrios, qué clase de usos podrán tener algunas zonas de la ciudad donde hay bares y que atormentan a los vecinos. Todas estas dudas sobre la configuración de la ciudad, de la nueva Bogotá que se proyecta, las vamos a responder esta noche con el secretario de Planeación, Andrés Ortiz, que está con nosotros para atender estas dudas del POT que le preocupan a todos los ciudadanos en Bogotá. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Opina Bogotá. Un plan de ordenamiento territorial cuyos términos, Jessy, ya están en este momento rigiendo. Esos 90 días de los cuales usted habla comenzaron a contar a partir de los primeros días de agosto, del 6 de agosto, cuando justamente se radicó este POT que se ha venido trabajando, socializando con los habitantes de Bogotá durante los últimos meses. Sin embargo, los tiempos están bastante ajustados. Recuerde que estamos en plena campaña electoral en el Consejo Distrital y claramente eso puede tener un impacto frente a las discusiones y los debates. Por lo pronto, este viernes en el Palacio de los Deportes, aquí en la ciudad de Bogotá, más de 350 personas van a tener la posibilidad de ofrecer sus opiniones, sus posiciones en torno a esta visión de ciudad de la administración de Enrique Peñalosa. No son pocas las reticencias, las críticas, los cuestionamientos y precisamente esa es la idea, que este sea un espacio en el que muchos de esos cuestionamientos tengan respuesta por parte del secretario de Planeación Distrital. Así es, secretario Andrés Ortiz, como siempre, un gusto que esté con nosotros en Canal Capital. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy dispuesto a debatir el tema. Bueno, secretario, arranquemos. El POT tiene muchos capítulos, tiene muchos componentes, pero arranquemos uno, Erika, que le interesa particularmente a las personas, el que tiene que ver con la vivienda. Uno ha oído toda clase de datos, de cifras sobre cuántas viviendas se necesitan en Bogotá realmente, la ciudad realmente con las nuevas cifras del censo, cuánto es que va a crecer y con base en eso cuántas viviendas se necesitan, qué suelo realmente tenemos en Bogotá, si la ciudad va a crecer de manera, se va a expandir más hacia la sabana. Arranquemos con ese tema de vivienda. ¿Qué contempla este POT? Bueno, esa es una pregunta fundamental en el POT y yo quisiera empezar por lo siguiente. La necesidad de vivienda a futuro se genera por varios factores y en particular por 5, no solamente el tema poblacional. Y por eso quiero detenerme un poquito en este tema. Empecemos por la cantidad de personas que somos. El DANE, como ustedes saben, está en medio de un censo en el que ya nos dio la cifra preliminar del conteo de 7.184.000 aproximadamente, pero nos falta la cifra definitiva, que es la que nos darán después de analizar la omisión. Recordemos que en el caso de Colombia, la omisión fue del 8,5% y la cifra de conteo siendo 44,5 millones aproximadamente, la cifra definitiva que dio el DANE es 48,5 millones. Sin embargo, el POT tomó todos los escenarios posibles, desde una omisión inferior al 2% hasta la omisión nacional, y trabajó con todos los escenarios. Pero claramente Bogotá tendrá un crecimiento año a año menor. Hoy estamos teniendo un saldo vegetativo, quiere decir los que nacen menos los que se mueren, más la migración, del orden de 85.000 habitantes año nuevos, pero en el año 2031 vamos a estar en alrededor de 35.000, 36.000, o sea, en población la ciudad cada vez crece menos, pero sin embargo, esa tasa de crecimiento vegetativo más migración neta nos genera una cifra importante del orden de 300.000 viviendas o algo más para el año 2031. Pero ese es solo uno de los factores. El segundo factor fundamental es el acelerado decrecimiento del tamaño de los hogares.
Hoy en día ya Bogotá está en 2,9 personas por hogar promedio. En cada vivienda en promedio en la ciudad hay 2,9 personas. Pero viene decreciendo, venimos de cifras del 5 hace 20 y 30 años y a 2031 vamos a estar en 2,48 personas por vivienda. El solo hecho de coger la población actual y decir ahora no viven de a 2,9 por casa, sino solo de a 2,48, ese solo hecho es muy importante, nos genera algo más de 400.000 viviendas de aquí a allá. Es un fenómeno conocido de todos los países europeos, de los americanos. Cada vez la gente se casa más vieja o se casa menos, no tiene hijos o tiene pocos hijos, se divorcia más, o cada uno mantiene su apartamento cuando tienen una pareja después de un divorcio. Entonces hay una demanda muy grande solamente por ese fenómeno, pero hay otros 3 adicionales. El déficit. Bogotá tiene que plantearse en el POT suplir el déficit actual de vivienda, que es del orden de 54.000. Y otros 2 objetivos que son fundamentales. Bogotá tiene que dejar de expulsar gente a la sabana. ¿Y a quiénes expulsa? A los que necesitan vivienda social, vivienda subsidiada, BIP, BIS. Y eso fue lo que pasó del 2004 a hoy. La sabana creció 19.500 hectáreas en el periodo 2004-2016, mientras Bogotá creció menos de 3.000. ¿Por qué? Porque Bogotá expulsó gente a vivir a gran distancia, afectando en gran medida su calidad de vida, aumentando su gasto en vivienda y en transporte. Y esto hay que revertirlo. Bogotá tiene que solucionar el tema de ofrecer vivienda de interés social y prioritario en Bogotá y no expulsar a otros municipios. Y como quinto, quiero decir lo siguiente. Esa cifra que agregada nos da que Bogotá requerirá del orden de 820.000 viviendas de aquí al 2031. ¿Por qué se parece mucho a la vivienda que se produce hoy en día? Por lo siguiente, Bogotá hoy produce 35.000 viviendas, 36.000 viviendas formales al año. Pero eso no es lo que produce en total. Bogotá está produciendo 19.500 viviendas al año en crecimiento vertical informal. ¿Qué es esto? Todos los barrios populares con altísimas densidades que hacen el 4º piso, el 5º piso, encima de las viviendas originalmente informales, y esto está generando un hacinamiento urbano y no podemos hacernos los de la vista gorda y pensar en que esto es una solución aceptable, que se sigan densificando y densificando. No, el sector formal, con buen urbanismo, con espacio público, con transporte público, tiene que asumir también esas 20.000 viviendas anuales. Esto sin contar las más de 25.000 que ya hace el sector formal en la sabana y que pretendemos concentrar de una manera importante. En resumen, el agregado de todo esto es lo que produce que Bogotá vaya a necesitar 810.000 viviendas. Le doy un punto importante. 810 viviendas, de las cuales ¿cuántas van a ser BIS? Por lo menos el 55%. Eso es importante. Porque esa es la demanda real. Y el POT por eso exige en todos los barrios nuevos, en las zonas de expansión, mínimo el 40% del suelo, que significa en cantidad de viviendas del orden del 50 a 55% en viviendas. Pero le iba a dar este dato. Históricamente, Bogotá 2004 decidió cerrarse y se disparó el crecimiento en la sabana. Y el precio del suelo en Bogotá, del año 60 al 2004, promedio año, obviamente con sus variables según los booms de la economía, creció IPC más 4%, algo más, y de 2004 a hoy IPC más casi 12% año a año. ¿Por qué? Porque no había el suficiente suelo. Uno de los mayores cuestionamientos viene precisamente, secretario Yessi, del Consejo Territorial de Planeación, que considera que solo se requerirían en los próximos 12 años en Bogotá 264.000 viviendas y que no es necesaria esa expansión urbana hacia el norte, hacia el occidente, hacia el sur de la ciudad que plantea el POT, particularmente en Ciudad Río, Ciudad Tunjuelo, Lagos de Torca y Ciudad Usme, que de llegar a aprobarse, dice el Consejo Territorial de Planeación, esta expansión se estaría incurriendo en posibles irregularidades. Incluso, secretario, ha llegado de hablarse de volteo de tierras, por lo cual esta expansión pondría en riesgo una serie de zonas agrícolas que tendrían que reconfigurarse, de acuerdo con estos planes de expansión, en suelo urbanizable. ¿Qué significa esto que plantea el Consejo
en torno al Consejo Territorial de Planeación, en torno a este tema de un supuesto volteo de tierras. Sí, eso es una afirmación gravísima y muy alejada de la realidad, de la evidencia de los documentos de soporte, y quiero decir varias cosas al respecto. Primero, cuando se habla de volteo de tierras, cuando se ha hablado de eso, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Se habla de eso cuando se hace un cambio del suelo oculto, detrás de la opinión pública. Y el alcalde Enrique Peñalosa ya 20 años dando este debate. Lleva hablando de esta expansión en esta última oportunidad desde su campaña y desde el primer día de la alcaldía, o sea, ha sido un debate abierto. Segundo, se hace cuando beneficia a alguien particular, quiere decir cuando se hace expansión de una manera aleatoria y como un ajedrez, a usted sí, a usted no, a usted sí. Aquí en el norte tenemos más de 2.500 propietarios, o sea, es un tema claro de una política de ciudad. Tercero, yo los invito a hablar de calidad de vida al lado del interés ambiental fundamental. Cuando hablamos de calidad de vida necesitamos que la gente viva de una manera cerca, en una ciudad densa, compacta, con tiempos razonables de desplazamiento. Y cuando hablamos de temas ambientales, estamos planteando en el POT en el norte menos de 2.000 hectáreas de expansión, cuando acabamos de mostrar que la sabana creció 19.500 hectáreas en el periodo del POT anterior. Quiere decir que es la misma sabana, pero o la planeamos todo, recogemos la región, ofreciendo la vivienda de interés social y prioritario dentro de Bogotá, o seguiremos creyendo que lo que se decida aquí controla lo que pasa acá y ignorando lo que trae como consecuencia al otro lado del río. Entonces tenemos que tener una visión integral. Y lo último que quería decir, la ley es clarísima que la ciudad puede o debe centrar su expansión en los suelos de menor valor, a menos que no haya alternativa. En el caso de Bogotá, los suelos que le quedan son los del norte, porque todo lo demás, cerros orientales, Sumapaz, etcétera, es áreas protegidas, y más con este POT en que estamos declarando 30.000 hectáreas más de áreas protegidas. Pero justamente frente a este tema hay otro gran cuestionamiento, y es que si la ciudad en vez de densificarse se expande hacia esos bordes, precisamente buscando, como usted advierte, tierras de menor valor o en fin, una serie de proyectos, lo que se va a es dejar una gran cantidad de población sin una serie de servicios fundamentales, lo cual atentaría contra la equidad que justamente requiere toda la población. ¿Cuáles son esos servicios? Transporte y una gran cantidad de elementos que les hace falta a las comunidades para vivir, colegios, hospitales y otros centros urbanos. Claro. ¿Se ha pensado en ello? Claro, entonces estamos de acuerdo. Eso es lo que queremos reversar, ese procedimiento de ocupar terrenos a gran distancia en la sabana, sin los equipamientos, sin los parques, sin el espacio público, sin los colegios, sin la salud, y que la ciudad se renueve, se densifique donde lo puede hacer, donde lo debe hacer, donde tiene los soportes, y busque un equilibrio con ese crecimiento, pero en las zonas cercanas, no lejos en la sabana, sino en las zonas cercanas. Le doy otro dato de lo que ha generado esa expulsión a la sabana. El gasto promedio de las familias de estratos 1, 2 y 3 en los últimos 7 años en vivienda, pasó del 21% a más del 28%, el rubro vivienda. ¿Contra qué? Contra gastos en calidad de vida, en recreación o gastos en otras necesidades de la familia. ¿Por qué? Por este proceso. Entonces tenemos que hacer la ciudad donde debe ser y como debe ser, con equipamientos, con transporte, con parques, pero de una manera cerca y compacta. Compacta hablando de la Bogotá Sabana. Pero muy importante el punto, esto buscando un equilibrio con aprovechar ¿dónde se puede la ciudad existente para densificar? ¿Dónde se puede? Es la pregunta. El POT claramente hizo un estudio donde define cuáles son las zonas donde hay espacio público superhabitario y donde hay transporte público masivo, que son los sitios ideales para renovar la ciudad con densificación. Secretario, ¿por qué tantas cifras o por qué se somete a tantas interpretaciones realmente lo que Bogotá necesita en materia de vivienda? ¿Por qué hay cifras para todo a la hora de saber realmente en una ciudad como la nuestra cuántas personas necesitan hogar para vivir? Porque las cifras pues, son la base de la planificación más los objetivos centrales. El POT trae como objetivo central el mejoramiento de la calidad de vida
buscando y soportándolo en la sostenibilidad integral, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Pero todo atado a esa misma calidad de vida. Si no hay una sostenibilidad ambiental y hay una ecoeficiencia, pues no lograremos nunca tampoco que haya equidad ni sostenibilidad económica. Igual, ¿qué trae lo de hacer lo del norte en equidad, en sostenibilidad social? Primero, que haya oferta de bien de interés social y prioritario cerca. Segundo, si la gente vive cerca, trae sostenibilidad ambiental porque hay una ecoeficiencia, menos uso de automóvil particular, más de transporte masivo, etc. Tercero, nada más importante, para equilibrar la histórica segregación urbana de la ciudad, donde siempre hemos dejado que las gentes de menos ingresos vivan en el sur y los demás ingresos en el norte. Hacer esta gran apuesta de bien de interés social y prioritario en el norte, precisamente es el gran salto, buscando una equidad y disminuyendo la segregación espacial norte-sur que tiene la ciudad. Bueno, secretario, vamos con otro tema, Erika, que contempla el POT, que también suscita comentarios, críticas, y que pues aprovechando que está acá el secretario de Planeación, pues podemos dar respuesta. Y es la presencia de bares en los barrios. ¿Qué tanto se va a permitir? ¿Qué tanto se va a regular en zonas como Modelia, en el occidente de la ciudad, donde hay una zona que por años se ha consolidado de rumba y que algunos vecinos han expresado inquietud sobre eso? Secretario, tema de bares en los barrios. ¿Qué tanto cambia el POT la configuración de algunos barrios en ese sentido? ¿Cómo es la figura de los polígonos que en algunas zonas se está tratando de establecer? Bueno, ahí voy a primero hablar de un poquito del escenario en que estamos y después vamos al detalle. Pero nuestra investigación nos mostró que hoy en día Bogotá tiene en la Cámara de Comercio, registrados en la Cámara de Comercio, más de 30.000 bares. De esos 30.000, hay menos de 1.300 que están ubicados donde está permitido bar. Miremos la desproporción, 30.000 y hay 1.300 donde está permitido. Y atérrese, solo hay algo más de 150 con licencia de construcción para bares. Entonces, el planteamiento que tenía que hacer el POT tenía tres caminos. Uno, ignorar el problema, mantener la restricción total a los bares, y ignorar que hay 30.000 bares en la ciudad. Si hay 30.000 bares es porque hay un uso que tiene una demanda y que lo que tenemos que buscar es cómo hacerlo bien hecho. El otro camino era que el POT permitiera todo, un libertinaje absoluto, que sería un desastre para la ciudad. Y el camino del medio, que fue el que escogimos, es ver cómo se reglamenta, cómo se le pone orden al tema. Por eso el POT viene acompañado de unas restricciones de localización muy estudiadas con base a las realidades de la ciudad, pero con unas medidas de mitigación de impactos mucho más exigentes, en ruido, en vibraciones, en aglomeraciones, en basuras, en todo lo que puede generar estos bares. Ahora, con respecto a las áreas residenciales están protegidas desde una de las medidas más importantes de mitigación, que dice claramente que nunca podrá haber un bar si tiene a los lados, al frente o detrás un área de actividad residencial. O sea que claramente se va a poder sobre las avenidas, cuando no tienen área de actividad residencial en esa vecindad, se podrá en los polígonos, que nos preguntaban cuáles eran los polígonos, y es que el POT hizo un análisis de las mayores concentraciones de bares de la ciudad y encontró 11 polígonos que se dividieron después de la participación, valga el punto, porque la participación ha ido generando cambios y después de muchos debates con comunidades, en dos polígonos, polígonos tipo A, que son más abiertos, y polígonos tipo B, que son más restringidos. Entonces, el tema de los bares está muy centrado en el análisis que se hizo de la ciudad, de su realidad, y en una alta exigencia en mitigación de impactos. Es decir, no se va a poder abrir un bar si avanza este POT y se aprueba, bien sea por el debate en el Consejo o se llega al escenario de que por decreto lo apruebe el alcalde. No se va a poder abrir un bar en cualquier sitio de la ciudad. No se va a poder abrir en cualquier sitio, insisto. Claramente dice el POT, dentro de las medidas de mitigación por localización, que si enfrente, al lado o atrás hay un área de actividad residencial,
no se puede tener el ¿Qué va a pasar con Modelia? Que era está lleno de bares. Modelia tiene una altísima concentración de bares en un sitio particular. La zona rosa de Modelia. No, pero además es que es una zona residencial. Exacto. Y vive mucha gente ¿Ahí mayor. qué va a pasar? Ya y es un proceso de muchos ruido. años, como hay otros sectores de la ciudad que se fueron llenando y llenando en esa zona particular. Nosotros estuvimos reunidos en varias oportunidades con los vecinos de Modelia. Quiero decirle que es la zona de mayor participación activa, digamos, en planeación. Recibimos algo así como 6.500 derechos de petición de personas defendiendo el tema residencial, otro tanto, cerca de 8.000 de personas defendiendo las actividades económicas de los bares y restaurantes, etcétera. O sea, hay una tensión muy grande, pero finalmente el polígono de Modelia lo redujimos bastante de la propuesta original, que fue la que se presentó en su momento en todo el proceso de participación, y al Consejo llegamos con un polígono mucho más pequeño y además ahora un polígono calificado dentro del tipo B, que es más restrictivo. Está planteado el debate, yo creo que en el Consejo habrá debate sobre algunos de los polígonos, pero insisto, la ciudad tiene que entender y definir cómo va a manejar el tema, porque cuando hablamos de 30.000 bares y de 150 con licencia, pues tiene que definir una política clara sobre eso. El POT plantea una que creemos que es una política acertada, intermedia, pero sé que será de los temas de mayor debate en el Consejo. Claro, como para que solo se concentre en bares bajo determinadas circunstancias y con Exacto. licencia de construcción y con revisión, inspección y demás en unas determinadas zonas. Y con una que sí sé que es un reto grande para la ciudad, ¿Qué es lo de una efectividad en la exigencia del cumplimiento de las medidas de mitigación. Claro. Porque el POT las deja todas definidas, pero también es importante lo que sigue, y es que se hagan cumplir. Claro, y eso ya le tocaría a las alcaldías locales. Correcto. Hay otro sector residencial que se ha levantado en contra de este POT, de la actual administración, el sector de Paulo VI, de La Esmeralda. Usted pasa por ahí, Yesid, y ve en los distintos edificios pancartas, avisos de los habitantes, secretario, que rechazan la formulación del POT frente a su sector. Particularmente, ellos dicen que no quieren una ampliación de vías, que no se les consultó acerca también de una zona de servicios, que su sector es eminentemente residencial y que ellos quieren que se conserve así. ¿Qué es lo que pasa en ese punto? Bueno, ahí el debate es distinto, el debate tiene otras características y es el siguiente. ¿Dónde va a permitir el POT que haya densificación y mayor altura? En algunos casos 6, 8 pisos, en otra altura ya de 15 pisos o más, en donde haya soportes urbanos. En otras palabras, las periferias occidentales que hablábamos ahora, como pueden ser Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Fontibón, todas las periferias occidentales son de baja altura y altísima densidad. Mientras Bogotá tiene 200 habitantes por hectárea, un barrio como Patio Bonito tiene más de 500 habitantes por hectárea. Pero mientras Bogotá tiene 4.4 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante, que es lo que genera una ciudad de calidad, estos barrios tienen menos de 1,5 metros de espacio público por habitante. En otras palabras, altísima densidad con baja altura es hacinamiento urbano. ¿Qué hicimos en el POT? Estudiamos los sitios de la ciudad donde había mayor espacio público por habitante, por encima del promedio de ciudad, y donde había grandes troncales de transporte público masivo, sea el metro, sea una troncal de Transmilenio, y con base en eso, de una manera absolutamente objetiva, se hizo un cálculo UPZ por UPZ de donde había posibilidad, porque es un objetivo del POT, así como hablábamos de solamente crecer en el norte y no en toda la sabana, no crecer más de lo necesario. En el norte quedó claro, por ejemplo, que para que se haga Ciudad Norte, primero Lagos de Torca tiene que llegar a un 70% del licenciamiento de BICIVIP, para que vaya fase a fase y de manera ordenada. Entonces, vuelvo al punto, la renovación pues mostraba los sitios ideales, y uno de los sitios ideales, claro, que son los alrededores del Parque Simón Bolívar, porque tienen muchísimo espacio público, porque tienen
Mucho transporte, tendrán ahora la troncal de la 68, tienen la de la 26, tienen la de la NQS, tienen todas unas infraestructuras que es lo que las grandes ciudades buscan para densificar donde hay soportes urbanos. Pero también quiero precisar que se ha especulado o se ha dicho cosas que no necesariamente son ciertas. La renovación urbana tiene dos caminos en la ley. Uno es el redesarrollo, que es a través de planes parciales, pero otro, y es el caso, por ejemplo, de la Esmeralda, es la reactivación. ¿Qué es reactivo? ¿Qué es una renovación por reactivación? En últimas es dar una opción más, es dar una norma que ahora le permite una altura a el que quiera construir un edificio, con unas condiciones de englobe. Entonces la gente podrá decir, yo no pienso por ahora construir, como pasó en los barrios en el Chicó o en Santa Paula. Otros que dirán, no, yo sí quiero, me parece interesante hacer un proyecto y voy a hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre renovación por reactivación y la norma como se daba antes en los barrios de consolidación? Que uno ahora sí va a exigir unos pagos en espacio público y en dinero por tener esos derechos de edificabilidad. La diferencia es que ahora Bogotá sí va a recibir a cambio espacio público o dinero por la norma, como sucede en Lagos de Torca en desarrollo, donde hay una cantidad de cargas que se le obligan a los desarrolladores que antes no. Ahora igual, pero insisto, una renovación por reactivación es una alternativa nueva, es una norma que se irá dando durante los años, seguramente muchos más que los mismos 12 del POT, pero que la ciudad no crezca más de lo necesario porque densifica los sectores donde hay transporte masivo y espacio público. Pero si la gente no quiere esta renovación... Si no quiere sacar una licencia, pues no lo hace, se queda en su casa porque no son planes parciales de renovación, es una norma que se llama reactivación y que lo que hace es que si la quieren usar, tienen que pagar cargas. Pero si quieren quedarse en su casa, se quedan en su casa. Es una negociación entre privados, entre el constructor que aplica la norma y la persona dueña del predio que podrá vender o no. Claro, pero eso está pasando, por ejemplo, con una desinformación que uno ha venido escuchando mucho, doctor Andrés Ortiz, en el sector del 7 de agosto con el proyecto de Entre Parques, que es un proyecto de renovación urbana, que le están diciendo a la gente que ustedes los van a expropiar y que a esas personas les van a pagar sus talleres, como se dice popularmente, a cualquier precio. Es exactamente igual. Eso me sirve para varias cosas. Primero, en el 7 de agosto, la gente tiene tres opciones. Quedarse, sacar una licencia sin cargas con la norma actual de la UPZ. El que quiera, tenga un piso y quiera hacer los tres, pues no tiene que pagar nada. O sacar una licencia con la norma nueva y pagar cargas. ¿Para qué son esas cargas? Para algo que también es un objetivo del POT y la Alameda Entre Parques es el primer gran ejemplo, yo creo que a nivel país que se va a hacer, y es mostrar cómo a través de cargas se puede generar espacio público en la ciudad ya construida. Porque siempre se ha dicho, generar espacio público es muy fácil en la ciudad nueva, se exige más espacio público. O generar espacio público es fácil con inversión pública. La ciudad saca muchísimo dinero y hace un parque donde ya está todo construido y compra todo. Aquí los que hagan proyectos tendrán que pagar un dinero a un fideicomiso para generar ese parque lineal que unirá el Parque del Virrey con el Parque del Simón Bolívar. El debate, Erika, va a ser intenso. Sí. Se va a dar, como usted lo decía al comienzo de este programa, en medio de la campaña electoral. La administración ha dicho que quiere que este POT sea el primero que se expida por acuerdo en el Consejo y no por decreto. No parece tan fácil. El tema, pues, no parece fácil por lo que pero usted dice, porque los concejales están en campaña. Sí. Y yo quisiera cerrar, secretario, el POT pues, es un documento monumental, hemos visto cantidades enormes de mapas, de carpetas, de documentos, para que la gente nos comprenda cómo va a ser la Bogotá, en términos generales, que proyecta este POT, qué tipo de Bogotá es, en qué cambia. Pero ahí cuélguele también lo del tema de la preocupación por el ambiente, porque usted sabe que hay una serie de asuntos que también a la gente le inquietan mucho, que forman parte de esas nuevas ciudadanías, secretario, lo que tiene que ver con la reserva Thomas van der Hamen, con todo lo de la expansión urbana alrededor del río Bogotá, la preocupación, la inquietud frente al cambio climático, que son aspectos que también incorpora el plan de ordenamiento territorial, porque todo lo que sea expansión urbana, evidentemente, a juicio de muchos sectores, podría poner en riesgo evidentemente el medio ambiente.
y todos estamos comprometidos con la protección del medio ambiente. Eso sí debe ser una prioridad frente a cualquier plan de ordenamiento territorial en Bogotá y en el resto del país. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que este POT en ese tema tiene cosas muy importantes. Primero, es el primer POT que propone un salto tan grande en áreas protegidas, 30.000 hectáreas nuevas de áreas protegidas. Bogotá va a quedar con un 77% de su territorio en áreas protegidas y un 23% en área urbana, con área urbana y de expansión. O sea que prácticamente ya todo lo que no es ciudad en Bogotá va a ser áreas protegidas ya con estas nuevas 30.000. Segundo, en el tema ambiental, y voy reduciendo de escala, es el primer POT que profundiza de tal manera en la ruralidad bogotana, en nivel de cartografía, a nivel de reglamentación de los asentamientos poblados, de equipamientos, a nivel de todo un plan para la ruralidad. Tercero, es un POT que involucra todo lo que hoy en día es fundamental para el tema ambiental de Bogotá. Sentencia de los cerros orientales, taxativamente, claramente, por ejemplo, la franja, el área de ocupación pública prioritaria, la vuelve área protegida urbana, parque metropolitano, área protegida, que se ha dicho que es que el alcalde Peñalosa está proponiendo construir en los cerros. No, la vuelve área protegida, pero además la sentencia del Consejo de Estado es clara en que no deja construir. Es un POT que genera todo el circuito ambiental con el tema de la conexión cerros con el río Bogotá, por el río Fucha, el río Tunjuelo, el río Juan Amarillo, las 9 quebradas de Lagos de Torca, etc. Toma exactamente y como está la reserva Thomas von der Hamen y su plan de manejo ambiental. Es un POT que logró coincidir con el nuevo PONCA, con el nuevo plan del río Bogotá y lo incorpora, que le da toda la trascendencia al río Bogotá para que deje de ser el borde de la ciudad y se vuelva el eje central de la región. Se ha dicho que se va a urbanizar todo el río Bogotá, no, nada más lejos de eso. Las áreas útiles que plantea Ciudad Río son menos del 20%, mucho menos del 20%. Todo lo demás es un parque lineal, el malecón, el dragado para la navegabilidad del río. Todo un planteamiento de darle la cara al río, volverlo realmente el eje principal de la región. Pero hay otras políticas que tienen mucho que ver en lo ambiental. Por ejemplo, eso de la ciudad de uso múltiple. Eso tiene un fondo mucho más grande y es que la mejor movilidad o la mejor estrategia para la movilidad es no requerir movilidad. O sea, una ciudad de uso múltiple, como era la ciudad antes de que existiera el carro, es donde más gente puede ir caminando en bicicleta a mercar, al parque, a estudiar, a su trabajo, con toda la mitigación, pero que se disminuya la necesidad de viajes motorizados. Un POT que trae la primera línea del metro, la segunda línea del metro, la fase 2 de la primera línea, las troncales que nos hacen falta, buscando desestimular y desestimular cada vez más el uso del automóvil particular, que como ya decía, busca recoger la expansión sobre la sabana. En otras, un POT que busca que Bogotá sea un ejemplo en bajo consumo de energía per cápita, pero además es un POT que por primera vez trae claramente medidas de mitigación para el cambio climático y medidas de adaptación al cambio climático. Toda una estructura, todo un planteamiento en urbanismo sostenible y construcción sostenible. Entonces yo creo que si lo miramos de una manera no politizada y desprevenida, es un POT que da un gran salto en lo ambiental. En el tema de... Sí, rápidamente, Secretario, que se nos acabó el tiempo. ¿Cómo será Bogotá con este POT? ¿Qué tipo de ciudad se está perfilando? Yo creo que Bogotá será una ciudad definitivamente mucho más sostenible en lo ambiental, en lo económico y en lo social, donde la calidad de vida será mejor, donde el consumo de energía per cápita será menor y algo que de lo que no alcanzamos a hablar, donde el espacio público peatonal será fundamental para la equidad, para el encuentro de los ciudadanos y donde el planteamiento de equipamientos permitirá que cada vez haya más equidad en el sentido que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, todos los ciudadanos tengan colegios, salud, que la ciudad les ofrezca equipamientos de calidad accesibles, cercanos para todos. Secretario, gracias por estar esta noche en Opina Bogotá, Erika, explicando los principales cuestionamientos, las principales dudas que han surgido de manera natural. Claro. Es de esperar a raíz de este plan de ordenamiento territorial y esperemos cómo transcurre el debate en el Consejo. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias por la invitación y aquí estaré cuantas veces sea necesario para hablar del POT. Este viernes
participan los ciudadanos, los que se han inscrito, 350 hasta el momento. Y el próximo viernes, también en el Palacio de los Deportes, secretario, ya estará la administración respondiendo. Luego el 9 de Así septiembre es. se radicarán las ponencias y comenzará ya inicialmente en comisión el debate en el Consejo Distrital y esperemos a ver cómo evoluciona y qué tan comprometidos están nuestros concejales en torno a esta discusión del plan de ordenamiento territorial, la hoja de ruta para la ciudad los próximos 12 años. A todos ustedes, gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá y en Canal Capital. Estamos a la expectativa porque